es la voz de Dios en las voces de nuestros pueblos. Mensaje de esperanza y amor, paz y verdad. en las voces de nuestros pueblos, su palabra escuchará. Mensaje de esperanza Y amor, paz y verdad. su palabra escuchará. ¡Feliz Navidad, hermanos y hermanas! ¡Qué alegría estar con ustedes en este domingo de celebración, en este domingo donde celebramos la alegría de recibir con nosotros, de tener con nosotros a ese bebé Jesús que nace en cada uno de nuestros corazones. Yo espero que esta semana hayan podido celebrar este nacimiento de Jesús en familia, que hayan podido sentir la paz que solo Dios nos da. Y hoy pues nos acercamos a un nuevo episodio en donde celebramos con ustedes el nacimiento del niño Jesús, así como también celebramos el inicio del 2026 y este último domingo en La Voz de Dios, celebrando con todos ustedes, hermanos y hermanas. ¡Qué bendición! Pero siempre celebrando bajo las manos de nuestro Señor. Al final del año muchas veces hacemos balances, hacemos listas, muchas metas, pero hoy quiero invitarte a algo distinto, a cerrar el año desde dentro, desde el corazón y desde el lugar sagrado donde Dios nos habla, hermanos y hermanas, desde nuestra conciencia. Hoy quiero acompañarte a cerrar este año con la mirada serena de St. John Henry Newman, recordando que cada fin de mes estamos celebrando el santo del mes y estamos hablando de la vida de uno de esos grandes héroes de la iglesia, y pues en el día de hoy vamos a cerrar este 2025 con la presencia hoy o con la vida de St. John Henry Newman, un hombre que nos enseñó que Dios trabaja en silencio, con paciencia y que nada de lo vivido se pierde. Creo que es súper apropiado para terminar el año bajo pues estas notas de St. John Henry Newman, que fue un hombre que nos enseñó tanto en nuestra iglesia. Pues vamos a iniciar, ¿verdad? Hablando un poco sobre la conciencia, porque el trabajo de St. John Newman se basó mucho en la conciencia, donde Dios habla. Para él la conciencia no es una opinión personal, sino el eco de la voz de Dios en lo profundo del alma. Y al cerrar este año, mis hermanos, no venimos a juzgarnos, sino que venimos a escucharnos con Dios. Vamos a pensar un poquito. ¿Dónde sentimos paz en este año? Vamos a ubicarnos en esos momentos que nos llenaron de paz en este 2025. ¿Dónde sentimos esa parte de la paz que nos trae a hacer cosas que nos llenan de ese sentimiento de paz? ¿Dónde sentimos resistencia? ¿En qué momentos Dios me habló en silencio? Dios no tuvo prisa conmigo en este año y yo tampoco quiero tenerla conmigo ahora. Vamos a darnos este momento. Vamos a pausar por unos segundos y vamos a pensar dónde tuve paz este año. A veces agradecemos solo lo que salió bien, pero tenemos que también tener gratitud por el proceso, algo de lo que hablaba mucho St. John Newman. A veces agradecemos lo que salió bien, pero también tenemos que agradecer el proceso, mis hermanos. Tal vez este fue un año de lucha, tal vez este fue un año de cansancio, de preguntas sin respuestas. Y aún así, Dios estuvo ahí. Te voy a invitar ahora a pensar en 3 cositas por las que puedas decir, Señor, gracias, aunque no hayan sido perfectas, pero que puedas tú ver la mano de Dios ahí y decir gracias. Vamos a pensar en esas 3 cosas de este año que no salieron totalmente perfectas, pero que podemos hoy darle gracias a Dios por ellas. Vamos a darle gracias.
y vamos a entregar todo lo que quedó abierto en este 2025. Vamos a decir, no todo se cerró en este año y eso está bien. Sabemos que hay heridas que siguen abiertas, tal vez hay decisiones que están pendientes, tal vez hay palabras que no hemos dicho aún. La dejamos para el 2026, ¿verdad? Pero vamos a pedirle al Señor que Él tome todo eso que quedó inconcluso y vamos a decirle, Señor, te entrego este año tal como fue, no como yo hubiera querido que fuera, te lo entrego tal y como fue. Vamos a mirar este año nuevo con esperanza. Decía St. John Newman, Dios me ha creado para hacerle un servicio concreto. Él me ha confiado una obra que no ha confiado a ningún otro. Oigan esto, les voy a repetir. Dios me ha creado para hacerle un servicio concreto. Él me ha confiado una obra que no ha confiado a ningún otro. Cada uno de nosotros, dentro de nuestra individualidad, ha sido creado para una obra concreta del Señor. Y tenemos que escuchar esa voz para poder hacer ese servicio concreto que Él nos encarga cada día. Vamos a empezar este año no con ansiedad, sino con disponibilidad. Les invito a elegir una intención espiritual, no metas en este año. Vamos a ver si cambiamos esa estrategia. Vamos a elegir una intención espiritual, vamos a confiar, vamos a escuchar, vamos a sanar y vamos a caminar con Dios. Qué bonita manera de pensar en empezar este año, ¿verdad? Y pues continuando con esta espiritualidad de Newman, ¿verdad? Algo que me impresiona profundamente de él es que fue un hombre que no tuvo miedo al tiempo, y sabemos que en este tiempo de fin de año, empezamos un nuevo año, estamos pensando mucho sobre el tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo que tenemos en nuestras manos? Y pues Newman no tuvo miedo a los procesos largos, él no le tenía miedo al tiempo, a las etapas confusas y a los años donde parecía que nada cambiaba. Él no tenía miedo. Y nosotros ahora vivimos en esta cultura que quiere respuestas rápidas, que quiere cambios inmediatos, resultados visibles. Pero para Newman, pues él nos recuerda que Dios no trabaja con prisa. Dios no trabaja con prisa, hermanos y hermanas. Tal vez este año de verdad que no trajo claridad, pero sí profundidad. Tal vez no trajo respuestas, pero sí trajo madurez. Recordemos que Dios forma más en el tiempo que en el éxito. O sea, es el proceso lo importante. Y pues San John Henry Newman no fue un santo de respuestas muy fáciles, fue un santo de preguntas honestas. Buscó, dudó, cambió, y eso no lo alejó de Dios, lo llevó más profundo. Porque, hermanos y hermanas, la fe no elimina la duda, la atraviesa con confianza. Pues tal vez este año no te cambió, tal vez ya no crees igual que antes, y eso no es traición a la fe, puede ser crecimiento. Así que vamos a abrazar esos procesos como lo hizo St. John Newman. Vamos a abrazar esos a lo mejor cambios de pensamientos, momentos donde la fe madura duele. Vamos a dejar esas seguridades y vamos a ser parte de esto a lo que nos llama St. John Newman, de abrazar el proceso y de ver a Dios en ese proceso y no en el éxito final. Vamos a verlo ahí en el proceso, hermanos y hermanas. Y este proceso fue pues gran parte de la vida de St. John. Algo importante que nosotros a veces olvidamos es que los santos no nacieron sabiendo quiénes eran, y pues St. John Newman no fue un hombre con certezas inmediatas, fue un hombre en búsqueda constante, así como les cuento. Él fue anglicano, fue un intelectual brillante, fue profundamente fiel a su conciencia y tardó muchas décadas en tomar decisiones fundamentales.
Newman no siguió una moda espiritual, sino que siguió la verdad, aunque le costara. Tal vez este año no te dio las respuestas necesarias, pero sí te mantuvo buscándolas. Y eso, en la lógica de Dios, ya es gracia. La conversión de Newman también, hablando de este gran santo, no fue un momento emocional. Seguimos hablando de que fue dolorosa, de que fue algo espiritual, de que fue algo largo. A lo mejor en ese proceso estuvo perdiendo amigos, estuvo perdiendo su prestigio, estuvo teniendo que empezar de nuevo muchas veces y tuvo que quedarse en tierra de nadie, como decimos. Pero convertirse no siempre significa avanzar, a veces significa quedarse solo, porque mucha gente nos critica, ¿verdad? Tal vez este año dejaste atrás una versión de ti que ya no encajaba, y eso está bien, aunque duele, eso también es conversión. Para Newman la conciencia era sagrada porque el único lugar donde el ruido del mundo no podía imponer su voz era en la conciencia, o es en la conciencia. A veces la presión social, las expectativas, las comparaciones, el éxito exterior no nos permiten escuchar a esa conciencia, nos alejan de lo que verdaderamente nuestro ser nos dice. Así que recuerden que la conciencia no grita, por eso es que cuesta escucharla. Tal vez este año estuvo lleno de voces en tu cabeza, de opiniones, de redes sociales, de juicios, de expectativas, pero hoy este santo nos recuerda que Dios habla bajito y que para escucharlo tenemos que hacer silencio, tenemos que dedicar ese tiempo a hablar con Él. Así como decía nuestro arzobispo Nelson Pérez en los programas anteriores, ¿verdad? Tenemos que dedicar ese tiempo para el Señor, no importa qué hora, lo importante es que tengamos ese tiempo. Y tal vez durante el día, ¿verdad? ¿Qué tanto hablamos con Él durante el día? Estas conversaciones rápidas donde escuchamos ligeramente esa voz. St. John Newman nunca fue un santo popular en su vida. Más bien fue muy incomprendido por su trabajo tan silencioso, por su enseñanza, por su formación de conciencias y por los frutos que no vio. Dios de verdad que no mide el impacto como lo medimos nosotros. Tal vez este año para ti no fue algo visible para nadie, pero fue fiel. Y en el reino de Dios eso pesa mucho más. Como les decía hace un rato, ¿verdad? Hablamos de que nosotros a veces pensamos, muchas veces imaginamos los santos como personas que siempre supieron quiénes eran, qué querían y hacia dónde iban, pero la vida de St. John Newman nos muestra algo muy distinto, muy similar a nosotros, ¿verdad? Todos los que estamos en esa búsqueda constante. Newman fue ante todo un buscador, un hombre profundamente inteligente, un gran teólogo, pero también un hombre que no tuvo miedo de no saber. Y a veces nosotros tenemos tanto miedo de expresar ese no saber. Está bien no saber, es parte del proceso. Newman no tuvo ese miedo, pasó muchos años de su vida preguntándose dónde estaba la verdad, qué era lo que le pedía a Dios y si estaba siendo fiel a esa voz interior que no lo dejaba en paz. Vamos nosotros a preguntarnos qué es lo que nos está pidiendo Dios y vamos a preguntarnos si estamos siendo fieles a esa verdad interior que no nos deja en paz a nosotros tampoco, así como no dejaba en paz a St. John Newman. Recordando, ¿verdad?, que el de él no fue un camino rápido, sino un camino muy largo y sobre todo un camino que no fue cómodo. A veces nuestros caminos no son cómodos para llegar a la verdad. Así que vamos a dejar este año tal vez con más preguntas que certezas, pero Newman nos diría que eso significa que no es que significa, ¿verdad?, que estás perdido, sino que significa que estás creciendo y crecer es parte del proceso, otra vez les recuerdo. Así que esta conversión de Newman no fue como que un momento emotivo ni una experiencia repentina. Seguimos hablando de este proceso que fue profundamente solitario para él, profundamente solitario para él. Cuando él decidió seguir aquello que su conciencia le pedía,
perdió todas sus amistades, como les decía anteriormente, perdió el prestigio y tuvo que empezar de nuevo. ¿Estamos nosotros dispuestos a perder a nuestras amistades, a perder nuestro prestigio y a tener que empezar de nuevo por seguir a Jesús? ¿Estamos dispuestos a hacer eso que duele para poder crecer con Él? Convertirse en su caso no significó avanzar socialmente, sino que significó quedarse solo muchas veces. Y aquí hay algo muy importante para este cierre de año, y no toda conversión de verdad se siente como victoria, algunas se sienten como pérdida. Tal vez este año, ¿verdad?, dejaste atrás la forma de pensar que tenías, una relajación, una etapa o incluso una versión de ti que ya de verdad no encajaba. Aunque te duela, eso también es parte de nuestro camino espiritual. Viendo que estamos en un mundo lleno de tantas presiones sociales, el mundo de Newman no fue distinto al nuestro, aunque haya sido tantos años atrás. Por eso, ¿verdad?, él insistía tanto en la conciencia, porque la conciencia es el único lugar nuestro que nos pertenece, ¿verdad?, que está ahí dentro de nosotros, que está excluida de todo el ruido, donde el ruido no puede imponer su ley. La conciencia no grita, la conciencia no se impone, y otra vez les digo, la conciencia habla bajito. Y aún en este mundo que exige respuestas rápidas y resultados muy visibles y validación constante, escuchar esa voz interior se vuelve cada vez más difícil. Al cerrar este año, quizás te estás dando cuenta que escuchaste muchas voces, lo que otros esperaban de ti, lo que debías lograr, lo que parecía urgente. Pero es cierto esto. Newman nos recordaría que Dios no compite con ese ruido. Dios te espera a ti en silencio. La fidelidad de verdad que es invisible. A San John Newman, pues él no era un santo que fue famoso en la vida, no fue popular. La verdad es que fue muy poco comprendido. Pero su trabajo fue silencioso, su trabajo fue enseñar, su trabajo fue acompañar, su trabajo fue formar. Y muchos de los frutos de su vida, él no los alcanzó a ver, los vemos nosotros ahora. Esto es clave al cerrar el año, hermanos y hermanas. No todo lo que vale es visible. No todo lo que transforma se nota enseguida. A veces queremos hacer mucho ruido con lo que conseguimos, con el éxito que tenemos, con las cosas que entendemos que deben ser vistas, pero a veces todo lo que transforma no se nota enseguida. Tal vez este año nadie aplaudió tu esfuerzo, tal vez nadie vio lo que cargaste, pero fuiste fiel. Y en la gloria de Dios, en la lógica de Dios, la fidelidad pesa mucho más que el reconocimiento del mundo. Vamos a escuchar eso otra vez, porque me parece una frase que nos toca mucho el corazón, ¿verdad? Tal vez este año nadie aplaudió tu esfuerzo, tal vez nadie vio lo que cargaste, pero fuiste fiel. Y en la lógica de Dios, la fidelidad pesa más que el reconocimiento. Newman nunca tuvo un mapa completo de su vida. Caminó paso a paso, fijándose de que Dios no abandona la obra que comienza. Al cerrar el año, esto no significa entender todo lo que hemos vivido, significa confiar en ese capítulo que sigue. Vamos a confiar en el capítulo que sigue y en la bondad de Dios para todos nosotros. Tal vez no sabes cómo será este próximo año, tal vez no tenemos las respuestas bien claras, y eso no es un fracaso espiritual. Como St. John Henry Newman decía, seguimos caminando, no porque lo veamos claro, no porque lo veamos todo claro, sino porque confiamos en que aquel que camina con nosotros es fiel. Confiamos en que aquel que camina con nosotros es fiel.
Y dentro de esta fidelidad en la que confiamos, hermanos y hermanas, seguimos hablando sobre St. John, y algo muy contracultural de St. John Henry Newman es que nunca habló de la santidad como algo espectacular. Para él, la santidad no era hacer cosas extraordinarias, sino vivir lo ordinario con profundidad. A veces le quitamos importancia a esas cosas ordinarias que hacemos en el día a día, y Dios no le quita importancia, Dios lo ve. Para él, de verdad que la santidad no era hacer esas cosas extraordinarias, sino vivir lo ordinario con gran profundidad. Newman desconfiaba mucho de una espiritualidad basada solo en emociones fuertes o en momentos intensos o en grandes gestos visibles. Para él, de verdad, que lo importante era lo que se hacía el día a día. Él creía que Dios forma a las personas en lo repetitivo, en lo cotidiano y en lo que parece muy poco importante. Nosotros pues a veces nos sentimos, ¿verdad?, que estamos haciendo algo muy poco válido, muy poco importante. Pero miren qué bonito esta mentalidad de St. John Newman y lo que él nos enseña, de que Dios forma a las personas en lo repetitivo, en lo cotidiano o en lo que parece poco importante. Nada es poco importante. Las rutinas, la perseverancia, la constancia, la obediencia interior forman nuestro carácter. Al cerrar este año, de verdad que es liberador. No tenemos que haber vivido algo extraordinario para haber vivido algo santo. ¿Verdad que sí? No tenemos que vivir algo extraordinario. No tenemos que haber hecho algo extraordinario para haber vivido algo santo, porque Dios está en lo cotidiano, como nos recuerda este gran santo. Tal vez este año fue muy simple, fue muy monótono y fue muy cansado para ti, pero Newman nos recordaría hoy que Dios no desprecia esa vida. Dios la ama y la abraza. St. John Newman fue un hombre profundamente exigente consigo mismo, pero también aprendió algo muy importante, que Dios es paciente. Nos exigimos, podemos exigirnos, mi hermano y mi hermana que me escucha ahí en la radio, que me escucha ahí en el podcast en el día de hoy, pero él también conocía la verdad de que Dios es paciente. Newman entendió que la vida espiritual no avanza en líneas rectas, sino que tiene retrocesos, tiene dudas, tiene etapas de aparente estancamiento, y aún así Dios sigue obrando, aún en ese estancamiento en el que te encuentras, que no puedes avanzar, que sientes que estás parado, ¿verdad? Tal vez estás parado en tu vida espiritual, tal vez estás parado en tu vida cotidiana, en todas tus responsabilidades, y sientes que no puedes avanzar. Pero recuerda que eso es parte de tu proceso y que aún así Dios sigue obrando en tu vida. Eso es clave de verdad para cerrar un año, no juzgarnos con tanta dureza. No seamos tan duros con nosotros mismos. No midamos solo por lo que faltó. No reduzcamos todo a errores y aprendamos a ser agradecidos con aquellos procesos, con aquellas cosas de nuestra vida que hoy quedan inconclusas con este 2025, pero aún Dios nos regala más tiempo en el 2026 para seguir trabajando en esas cosas que quedaron inconclusas, que Él tiene para nosotros. A lo mejor Él no permitió que concluyeran porque no era su plan sino el tuyo, y tenemos que saber darnos al plan de Dios. Tenemos que aprender a que se haga su voluntad y no la nuestra, y que nuestra oración sea esa, que se haga tu voluntad, Señor, y no la mía. Dios no trabaja con el calendario que nosotros utilizamos, hermanos. Él trabaja con el ritmo del corazón humano, y Newman nos invitaría hoy a cerrar este año no con reproches, sino con una confianza verdaderamente serena. Si Él pudiera acompañarnos en este cierre de año, si estuviera aquí en el programa hoy, probablemente no nos daría grandes discursos. Probablemente nos invitaría a mirar la vida con honestidad, a no apresurar conclusiones y a confiar en que Dios sigue escribiendo la historia. Cerrar el año no es cerrar la obra de Dios, mi hermano y mi hermana, es simplemente pasar la página. Y al comenzar un nuevo año, pues muchas veces sentimos esa gran presión de tener ese plan, de tener esas metas tan claras, de tener esas respuestas rápidas. Pero si algo nos enseña este santo, es que la vida espiritual no comienza con control, sino con disponibilidad. Y entrar al año 2026
2026 no significa saber exactamente qué va a pasar. Significa estar dispuestos a caminar aunque el camino no esté completo. Newman caminó gran parte de su vida sin ver el final del trayecto y aún así confió y caminó. Tal vez el 2026 se presenta con preguntas y decisiones importantes, con cambios que vienen, que son inevitables para ti y para mí, con miedos que aún no se nos han ido, con esperanzas muy frágiles. Pero entrar al nuevo año con fe adulta no es decir que todo estará bien, sino que es decir, Dios estará conmigo, pase lo que pase. Newman nos invitaría hoy a no vivir el 2026 con esa ansiedad espiritual, a no exigirnos claridad inmediata y a no juzgarnos antes de tiempo, porque Dios nos revela toda la ruta, pero sí acompaña cada proceso. Queridos oyentes, tal vez el 2026 no será el año donde todo se resuelva, tal vez será el año donde aprendamos a confiar más profundamente. No todos los años, recuerden, son para cosechar, algunos son para echar raíces, y Newman nos dice que las raíces crecen en silencio. Vamos a orar para terminar este nuevo año, para terminar este año que se va y iniciar este año que inicia con esperanza, así como concluimos con este jubileo de la esperanza. Nos llevamos toda la esperanza que hemos acumulado durante este año y seguimos esperanzados en nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, al comenzar este año 2026, venimos ante ti sin cámaras, sin máscaras, sin respuestas completas, sin promesas exageradas. Venimos como somos, Señor, con esperanza y con cansancio, con fe y con preguntas, con deseos de avanzar y con miedo a lo que no controlamos. Te entregamos este año nuevo, Señor, no como un proyecto que debemos dominar, sino como un camino que queremos recorrer contigo. Te entregamos los días que ya sabemos cómo serán y también aquellos que todavía no podemos imaginar, Señor. Señor Jesús, enséñanos en este 2026 a vivir con una fe más madura, menos ansiosa y menos apresurada. Danos la gracia de escuchar tu voz, Señor, en medio del ruido, de confiar en tu presencia cuando el silencio pesa y de permanecer fieles cuando no vemos resultados inmediatos. Te pedimos por nuestras decisiones, las pequeñas y las grandes, las claras y las confusas, que no tomemos decisiones desde el miedo, Señor, ni desde la presión, ni desde la prisa. Regálanos una conciencia despierta, Padre amado, capaz de reconocer tu paso en lo cotidiano. Te entregamos nuestras familias, nuestro trabajo, nuestros sueños y también aquello que todavía duele. Entregamos las heridas que no cerraron en el año anterior, las pérdidas que aún seguimos cargando y los procesos que aún no entendemos. Señor, no te pedimos un año perfecto, te pedimos un año acompañado, un año contigo, Padre amado, un año donde sepamos caminar contigo cuando haya luz y cuando haya oscuridad. Haznos pacientes con nosotros mismos, Señor, humildes ante nuestros límites y confiados en tu fidelidad. Que este año 2026 no nos aleje de ti, sino que nos acerque más profundamente. Pon en nuestro corazón la paz que no depende de las circunstancias y la esperanza que no se rompe cuando las cosas no salen como esperamos. Confiamos este año a tu amor, a tu tiempo y a tu obra silenciosa en nosotros. Amén. Hermanos y hermanas, hemos llegado ya a la conclusión de este programa, pero tenemos un mensaje especial de nuestro querido arzobispo Nelson Pérez. Los invitamos a seguir celebrando este año teniendo en cuenta que Dios es nuestro Salvador y que Él nos guía con esperanza cada día de nuestras vidas, incluyendo este año 2026 que comienza. Feliz y próspero año nuevo a todos y gracias por escucharnos durante todo este año en La Voz de Dios. Dios les bendiga y feliz año nuevo. Queridos hermanos y hermanas en Cristo, nuestro Salvador ha nacido.
El milagro del nacimiento de Cristo trae luz divina y esperanza a un mundo sumido en la oscuridad al Verbo hacerse carne. Al reunirnos para celebrar este tiempo sagrado y el don del amor redentor de Cristo, renovemos nuestra misión de compartir ese amor generosamente con todos los que encontramos. Que ustedes y sus seres queridos disfruten una feliz Navidad y un próspero, saludable y santo año nuevo. Que Dios los bendiga abundantemente. El pasado programa fue traído a ustedes por la Arquidiócesis de Filadelfia.